Para David, los jardines de la universidad no eran solo su lugar de trabajo, eran su refugio, un reino silencioso de lógica y orden que contrastaba brutalmente con el caos arrogante de los pasillos académicos. A sus 50 y tantos años, sus movimientos eran metódicos, casi rituales. Podaba los setos con una precisión geométrica y entendía el lenguaje de los pétalos y las raíces de una forma que los estudiantes, con sus libros y teorías, jamás comprenderían. Era una figura fantasma, un hombre negro con un mono gris que se movía entre los rosales y los robles, convirtiéndose en parte del paisaje que todos admiraban, pero cuyo arquitecto nadie notaba. Aquel día, el aire de la mañana traía el olor a hierba recién cortada y la promesa de lluvia, pero algo más flotaba en el ambiente. En uno de los patios habían dejado una gran pizarra móvil, cubierta por una cascada de símbolos y números que parecía un idioma alienígena para la mayoría. En la parte superior destacaban las palabras «La prueba imposible». David pasaba por ahí todos los días, y la ecuación se había convertido en parte de su rutina visual, un rompecabezas silencioso que su mente, en secreto, se deleitaba en intentar descifrar mientras sus manos cuidaban la tierra. Fue durante su pausa para el almuerzo, sentado en un banco de piedra con su fiambrera, que el doctor Arantes, jefe del departamento de matemáticas, lo encontró. Arantes era un hombre cuya reputación lo precedía. Un genio impaciente con un ego tan vasto como los jardines de David. Estaba con un grupo de estudiantes de posgrado, gesticulando hacia la pizarra con desdén. Como pueden ver, ni los mejores cerebros de Cambridge han conseguido una solución. Es una cuestión de belleza teórica, no un problema para ser resuelto, decía, con la voz cargada de autoridad. Fue entonces cuando su mirada recayó en David, quien, por un breve momento, había dejado su sándwich a un lado y miraba fijamente la ecuación con una intensidad inusual. Una sonrisa de escarnio brotó en los labios de Arantes. «¿Algún problema, jardinero? ¿Te parece complicado?», preguntó, lo suficientemente alto como para que sus alumnos se rieran. David solo bajó la cabeza. Pero Arantes continuó. «Vuelve a tus plantas. Deja los números para quienes los entienden». La humillación fue un golpe físico, una quemazón familiar en el pecho que David aprendió a tragar junto con la comida. No respondió, solo se levantó y se alejó. Pero la ecuación ya no era solo un rompecabezas. Ahora era un desafío personal. El resto de la tarde se arrastró en una neblina de rabia contenida y concentración febril. Para cualquier observador, David era el mismo de siempre. Sus manos, firmes y callosas, arrancaban las malas hierbas con la misma eficiencia, sus pasos eran medidos y su rostro una máscara de neutralidad. Pero por dentro su mente estaba en llamas. Las palabras de Arantes resonaban, cada una de ellas un aguijón, pero en lugar de paralizarlo, lo energizaban. La compleja red de números y símbolos de la pizarra estaba grabada en su memoria, superponiéndose a la visión de las azaleas y los lapachos. Cada poda de rama, cada riego, era un movimiento en un algoritmo mayor que se desarrollaba en su cabeza. Él veía la solución no en líneas de código o en teorías abstractas, sino como veía un jardín antes de empezar a trabajar. Un sistema caótico que anhelaba orden, una mano que pudiera ver el patrón oculto bajo el desorden. La humillación no había creado la habilidad, solo había proporcionado la cerilla para encender una mecha que llevaba allí décadas. Cuando la campana de la universidad sonó a las 5 de la tarde anunciando el fin de su turno, David no sintió el alivio de siempre. Sentía una urgencia, un propósito que lo llamaba de vuelta. Ir a casa era imposible, la ecuación lo llamaba. La noche transformó el campus en un lugar diferente, un esqueleto de hormigón y cristal bañado por una luz naranja y artificial. El silencio era profundo, roto solo por el zumbido lejano de un generador y el susurro de las hojas que él mismo había cuidado. Para entrar, David no necesitó llaves ni permisos especiales. Era el fantasma nocturno tanto como lo era el diurno, el hombre que conocía las puertas que nunca se cerraban y los pasadizos que la seguridad ignoraba. Caminó por los patios vacíos, sus pasos resonando donde, horas antes, cientos de estudiantes pasaban apurados. Allí estaba, la pizarra, pareciendo un monolito bajo la luz solitaria de un poste. Por un largo momento, David solo la miró.
En sus manos no tenía un libro ni un bolígrafo caro, sino un simple trozo de tiza que había cogido de un aula vacía. El tacto de la tiza era frío y polvoriento. Un temblor recorrió su brazo, una mezcla de miedo y emoción. Años de silencio, de tragar el desprecio, de contentarse con la genialidad recluida en su propia mente, todo culminaba en aquel instante. No lo haría por Arantes ni por los estudiantes, lo haría por sí mismo, para demostrar que la mente que resolvía los enigmas más complejos de la naturaleza también podía domar la arrogancia de los hombres. La primera línea que escribió en la pizarra fue vacilante, un trazo de tiza casi tímido contra la oscuridad de la superficie. Pero entonces algo se liberó. El mundo alrededor de David comenzó a desaparecer. El zumbido del generador, el susurro de las hojas, incluso el frío de la noche en su piel, todo se disolvió en un silencio absoluto. Solo existían él, la pizarra y el flujo de lógica que brotaba de su mente a la punta de sus dedos. No era la matemática de los libros, una disciplina fría y desapegada. Para David era como la jardinería en su forma más pura. Veía los axiomas como semillas, las variables como ramas indisciplinadas que necesitaban ser podadas y guiadas. Podaban las redundancias, nutría las posibilidades y conectaba los teoremas como si estuviera injertando una planta rara en un tronco fuerte. Sus movimientos se volvieron fluidos y seguros. El sonido de la tiza golpeando la pizarra era rítmico, una percusión constante que marcaba el avance inexorable de la prueba. No solo estaba escribiendo números, estaba esculpiendo una verdad, sacando a la luz un orden que siempre había estado ahí, escondido bajo capas de complejidad, esperando a alguien que supiera cómo mirar. No sentía el paso del tiempo, no sentía el cansancio en sus brazos. Era solo un canal, un conductor para una solución que anhelaba nacer. Cuando colocó el último símbolo, un elegante punto final que parecía sellar un pacto con el universo, David dio un paso atrás. El aire volvió a sus pulmones de golpe, y el mundo a su alrededor reapareció lentamente. Ante él, la ecuación que era una barrera infranqueable, un monumento a la arrogancia intelectual, ahora estaba domada, completa. La solución se extendía por la pizarra, un tapiz de lógica tan bello e intrincado como el más perfecto de los jardines. Por un largo momento, se quedó allí, solo respirando y mirando su creación. Un sentimiento extraño lo invadió. No era euforia ni triunfo, sino una calma profunda, una sensación de equilibrio restaurado. La humillación que había sentido horas antes parecía pequeña y lejana ahora, un ruido insignificante ante la belleza de aquella prueba. Podría haber firmado con su nombre, podría haber dejado una marca, pero el acto en sí ya era su firma. Dejar la obra anónima era la forma más pura de poder. Era la prueba de que la genialidad no necesitaba un título ni un diploma para existir. Con la misma discreción con la que había llegado, colocó el trozo de tiza en el borde de la pizarra, dio media vuelta y salió del campus, desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejando atrás un milagro silencioso para que el sol de la mañana lo revelara. La mañana siguiente amaneció fría y gris, con una llovizna fina que lo dejaba todo húmedo y brillante. La primera persona en darse cuenta no fue un profesor, sino una joven estudiante de doctorado llamada Lucía, una mente brillante que vivía a la sombra de hombres como Arantes. Pasaba por el patio de camino a la biblioteca antes del amanecer, una rutina de disciplina y ambición. Sus ojos, acostumbrados a buscar libros y artículos, fueron atraídos magnéticamente hacia la pizarra. Al principio pensó que alguien había hecho una broma, vandalizado la ecuación con un revoltijo de garabatos, pero al acercarse, se quedó boquiabierta. No era vandalismo, era una solución completa, elegante y terriblemente lúcida. Le temblaron las manos mientras sacaba el móvil para hacer una foto, su cerebro luchando por procesar lo que veía en sus ojos. En minutos, la noticia se extendió como un incendio, primero por mensajes, luego por susurros en los pasillos. Pronto, una pequeña multitud se formó en el patio. Estudiantes, profesores y empleados se agolpaban en un semicírculo de asombro, hablando en tonos reverentes. ¿Quién lo habría hecho? La especulación era febril. ¿Habría sido el profesor invitado de Oxford? ¿Un ataque anónimo de una universidad rival? La idea de que el autor de la hazaña pudiera ser alguien de dentro, pero desconocido, era casi más perturbadora que la propia solución. El doctor Arantes llegó sobre las 8 de la mañana, abriéndose paso entre la multitud con la arrogancia de un rey que inspecciona sus tropas.
Miró la pizarra con una sonrisa condescendiente, preparado para desenmascarar lo que suponía era un intento fallido de un estudiante excesivamente ambicioso. «Muy bien, veamos qué tipo de absurdo tenemos aquí», murmuró para sí mismo. Pero la sonrisa desapareció mientras sus ojos recorrían la primera línea de la prueba. Se acercó, con el cuerpo tenso. El desdén dio paso a la concentración, y la concentración a un shock visible. Se le cortó la respiración. Siguió cada paso de la lógica, cada salto deductivo, y lo que vio lo dejó mudo. La prueba era impecable. Era más que impecable, era genial. Poseía una simplicidad y una visión que él, en toda su carrera, jamás había alcanzado. Sintió una ola de frío recorrer su espalda. Era la humillación más profunda que jamás había sentido, no proveniente de un insulto, sino de la pura e innegable superioridad intelectual de un desconocido. Se volvió hacia la multitud, con el rostro pálido, la autoridad evaporada. ¿Quién hizo esto? Su voz salió como un susurro ronco, pero nadie tenía la respuesta. El genio era un fantasma, y Arantes, por primera vez en su vida, se sentía un ignorante. Mientras el caos intelectual se instalaba en el patio, David comenzaba su día de trabajo exactamente como todos los demás. Llegó por la puerta de servicio, se puso su mono gris y cogió sus herramientas del cobertizo. Para él, la agitación en torno a la pizarra era solo una anomalía lejana. Podía ver a la multitud desde lejos, un cúmulo de abrigos y paraguas, y oír el zumbido excitado de sus voces. Una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios, pero desapareció tan rápido como surgió. Tenía un trabajo que hacer. Empezó por el macizo de rosa cerca de la biblioteca, podando los capullos muertos con unas tijeras que brillaban con la humedad de la mañana. Cada corte era preciso, cada movimiento, deliberado. Era la personificación de la calma en medio de la tormenta. Vio pasar al doctor Arantes, con el rostro contraído en una mezcla de furia y desesperación, gritándole a un guardia de seguridad sobre las grabaciones de las cámaras. Vio a estudiantes debatiendo fervorosamente, señalando la pizarra con gestos animados. Eran todos actores en una obra cuyo autor estaba allí, de rodillas, a menos de 30 metros de distancia, asegurándose de que las raíces de un rosal tuvieran espacio para respirar. La ironía de la situación era tan densa que casi podía sentirla en el aire, más palpable que el olor a tierra mojada. No sentía la necesidad de rebelarse. El conocimiento de lo que había hecho era un tesoro que le pertenecía solo a él. Fue Lucía, la estudiante de doctorado, quien primero se alejó de la histeria colectiva. Mientras todos los demás buscaban a un genio que se pareciera a ellos, un académico, un rival, ella buscaba una anomalía, algo fuera de lugar. La belleza de la prueba no radicaba solo en su corrección, sino en su claridad, en su organización casi orgánica. Parecía menos una ecuación y más un mapa natural. Sus ojos examinaron a la multitud y luego se apartaron de ella, barriendo el campus. Fue entonces cuando lo vio. Vio al jardinero, David, trabajando en un pequeño jardín de rocas. No solo estaba tirando las piedras, las estaba colocando con una lógica espacial que era hipnótica. Había un flujo, un equilibrio, un sentido de orden inevitable en su trabajo. Volvió a mirar la foto de la prueba en su teléfono y luego el jardín que David estaba creando. Y entonces, como un relámpago, lo vio. La estructura, la forma en que los argumentos de la prueba se anidaban unos en otros, la manera en que la solución fluía de una premisa a la siguiente, era la misma lógica visual, el mismo patrón estético que el hombre usaba para organizar piedras y plantas. Su corazón se aceleró. Era imposible. Era una locura, pero era lo único que tenía sentido. Dejando a los demás atrás, comenzó a caminar lentamente hacia él, no con la certeza de una acusación, sino con la humildad de quien está a punto de encontrarse con lo sagrado. Cuando Lucía finalmente se detuvo a pocos metros de él, David no levantó la cabeza. Continuó asentando una pequeña piedra de río en el suelo húmedo, girándola suavemente hasta que encajó perfectamente junto a otra, como si las dos hubieran nacido para estar juntas. Lucía no dijo nada por un largo momento, solo observó la economía de movimiento, la certeza en sus manos. Finalmente habló. Su voz apenas un susurro para no romper la quietud entre ellos. «Es hermoso», dijo, refiriéndose al pequeño jardín de rocas. «Tiene
un orden, una prueba. David detuvo su trabajo y lentamente levantó la mirada. Sus ojos no contenían sorpresa ni miedo, solo una calma profunda, como un lago en un día sin viento. Miró a Lucía y vio en ella una curiosidad genuina, libre de la arrogancia a la que estaba acostumbrado a enfrentarse. Luego miró sus propias manos sucias de tierra y después de vuelta a ella. «Todo tiene un orden», respondió, su voz grave y tranquila. «Solo hay que tener paciencia para limpiar lo que sobra, para que la verdad pueda aparecer». En ese instante, Lucía vio un minúsculo rastro de polvo de tiza cerca del puño de su manga gastada. Era todo lo que necesitaba. La verdad no estaba en la pizarra, estaba ahí, en aquel hombre. Sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos, no de tristeza, sino de una admiración abrumadora. «Gracias», dijo, la palabra cargada de un significado que solo ellos dos entendían. Lucía se dio la vuelta y se fue, dejando a David con sus piedras y su silencio. No se lo contó a nadie. El conocimiento era demasiado sagrado para ser transformado en un cotilleo de pasillo. Desde su ventana en el segundo piso, el doctor Arantes vio la interacción. Vio a su alumna más prometedora conversando con el jardinero con una deferencia que ella raramente le mostraba a él. Vio el momento en que ella se dio la vuelta, con el rostro iluminado por una epifanía. Entonces, su mirada se volvió hacia David, que ahora podaba un helecho con una precisión quirúrgica. Y como una ecuación final resolviéndose en su mente, Arantes comprendió. La sangre huyó de su rostro. Aquel hombre, a quien había humillado, a quien había mandado volver a sus plantas, era el dueño de la mente que lo había eclipsado de forma tan absoluta. La humillación fue total, silenciosa y aplastante. David nunca fue ascendido a profesor. No quería. Siguió siendo el jardinero. Pero algo había cambiado. La universidad ahora tenía una leyenda, la historia susurrada del jardinero fantasma. Y David, aunque continuaba moldeando la belleza de la superficie, sabía que la verdadera genialidad, como las raíces más fuertes, no necesita la luz del sol para conocer su propio poder.